Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa de Rostros de la Trata en acusticaradio.com.mx, una vez más en una emisión de Rostros de la Trata que dirige nuestra compañera Leticia del Rocío. Y bueno, hoy con un tema igual de importante que nos trae aquí, como es la trata y el teatro. En esta ocasión nos acompaña Mariluz Suárez Herrera. Ella es originaria de la Ciudad de México, es traductora y dramaturga de la generación 12ª de la Escuela de Escritores de SOGEM. Ha publicado cuento, crónica, ensayo y teatro. Ha impartido talleres y conferencias sobre teatro mexicano, poesía en lengua náhuatl, literatura universal y literatura latinoamericana. Forma parte del Seminario de la Cultura Náhuatl en la UNAM. Es miembro de la Unión Latinoamericana de Escritores y jurado de cuento y teatro en México y el extranjero. Es autora de más de 30 obras de teatro. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto que nos acompañe Mariluz con un texto, con una obra muy importante que se llama Cicatrices, de la editorial de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, básicamente pues que nos compartas, Mariluz, la obra, que nos cuentes cómo surge, de dónde, ¿no? ¿Qué la inspira, básicamente, y cómo fue la lucha por la publicación. Pues muchas gracias por la invitación. El libro se llama Cicatrices, pero tiene varias obras. La obra que trata sobre la trata, precisamente se llama Invitación al Paraíso. Y la historia surgió de una traducción que hice hace muchos años sobre un negocio muy, muy bueno, lucrativo, de un chino. Era un chino el que se dedicaba a transportar personas del país que fuera, y la meta era dejarlas en el territorio americano, en Estados Unidos específicamente, y todo lo que pasaba en alrededor para llegar a eso. Entonces yo hice esta traducción y me impactó tanto el detalle con el que contaban por todo lo que pasaban estas personas con el deseo de salir de sus países de origen y de establecerse en otro sitio, todo lo que tenían que pagar. Pues es algo que no es que no sea desconocido, porque sabemos la lucha de los centroamericanos por llegar a Estados Unidos, y nuestros propios mexicanos que también pasan penurias terribles, ¿no? Pero me impactó esta historia de que lo que se transportaba no era un objeto, sino era un ser humano, que podía bien ser una mujer como un hombre, un niño, una familia, fuera, que decidí que tenía que escribir sobre ello. Fue difícil porque en ese momento yo formaba parte de un taller de dramaturgos con el maestro Güelles, a quien quise entrañablemente, y de entrada él no le asustaban los temas difíciles, es más, él tiene obras muy fuertes, ¿no? Pero había algo ahí que no le acababa de convencer, y por lo que me puso pues muchas trabas para cuando yo leía la obra, cuando me seguía caminando en mi proyecto, en lo que nosotros ahí llamamos primer tratamiento, segundo, etc. Entonces llegó hasta en un momento a decirme: bueno, pero tu obra, ¿a quién le va a interesar si va a hablar de un chino que está sacando de algún país muy lejano, que va a ir a Estados Unidos? Y dije: no, yo quiero que sea México donde yo la voy a hacer. Entonces, el tema de la teatro en sí no le asustaba, desde luego. No le pareció la manera como yo quería, o como finalmente hice la obra, porque me parecía que a la gente eso no le iba a interesar. Y pasan los años y me doy cuenta que se volvió realidad. Digo, tal vez no fui la única que lo hizo de esta manera, no quiero decir que yo haya sido profeta en esto, pero ya como de manera cotidiana se sabe del papá que denuncia al hijo, del hijo que denuncia al papá, del esposo a la esposa, por la causa que sea. Entonces no estaba tan descabellado dentro de todo. Y la obra pues finalmente la escribí, se publicó y se han hecho lecturas en diferentes lugares. No ha llegado a montarse como tal, pero también cuando me hizo el favor, el gran honor de que el maestro Iber Fronteris me hiciera el prólogo para este libro,
hace unos comentarios interesantes sobre la obra en su prólogo, porque me gustó y entendió perfecto todo lo que había detrás. Pues Mariluz, una obra que merece que se difunda, que merece que se aplique, como nos vas a contar más adelante con la experiencia en las escuelas, ¿no? Las lecturas, y una obra que dice mucho de una problemática en México y en el mundo muy, muy compleja. Una historia que finalmente toca casos emblemáticos, ¿no? O sea, a veces un caso es representativo de millones de personas, de mujeres, de niñas y niños, ¿no? O sea, que en una historia podemos contar la de muchas más. Y bueno, ¿cuál sería en este caso la importancia de traducir, ¿no?, estas problemáticas, o de, digamos, difundirlas a través de un medio artístico como es el teatro, como es la escritura, la poesía? Yo creo que la literatura como tal puede suavizar, endulzar la situación de manera tal que el que recibe la información la acepte, se identifique o no con ella, que puede suceder, pero también en el caso específico del teatro, que pasen los días y la actuación de un determinado actor le mueva algo para que siga recordando eso que vio y lo siga elaborando en su mente. Porque mira, te voy a decir una cosa, cuando uno ve en el periódico las noticias espantosas, o cuando ves lo de la alerta ámbar, que nosotros hemos optado porque a la hora de la alerta ámbar bajamos el volumen, porque de veras que nos duele escuchar que una niña, que un niño de tantos años, de 12 años, de 13 años, y cuando dicen la localidad, pensamos en los familiares que tenemos en Oaxaca, en Tabasco, en diferentes lugares, ¿no? Y que las nietas por allá, todo eso. Entonces, eso es fuerte y es como un golpe, un mazazo que te da. Y con la literatura creo que el mazazo es muy fuerte también, porque puedes estar tratando un tema terrible como es esto, pero hay como un ritmo distinto, una forma de decirte las cosas que a lo mejor no me va a interesar y no me importa, no me gustó la obra, no voy a pensar en ello, pero a lo mejor me importa tanto o me impactó tanto que yo voy a hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo como individuo para ayudar a que esto cambie? Claro, pues como lo comentas, ¿no? La sensibilización, como el arte sensibiliza, nos llega por otros sentidos, ¿no? A la gente, por otra vía, que son la vista, el oído, de otra forma que podría pensarse ajena, ¿no? O sea, a partir de una obra de teatro, por ejemplo, pero que te muestra todas las aristas de una situación o problemática, ¿no? La importancia de llevar estas realidades, estas problemáticas a través del teatro y del arte. Y bueno, ¿por qué la temática? ¿Por qué crees que era importante? O sea, tú estuviste muy insistente, ¿no?, en esta temática y no otras. ¿Te impactó esta situación del tráfico de otros países, del China? Pero ¿por qué insististe? O sea, ¿crees que esta temática actualmente? Bueno, actualmente ha rebasado. Ahora creo que es esta temática de todos los días, ¿no? Podrías escribir una obra el lunes y para el viernes ya la modificaste y para la siguiente semana es algo de todos los días, que incluso eso es para llamar la atención cuando salimos por motivos de trabajo mucho al extranjero. Nos preguntan mucho sobre México, mucho. La gente le llega información, a veces correcta, a veces incorrecta, a veces lo que... Bueno, aparte es tan veloz todo esto ahora con los medios de comunicación, que sí, yo creo que ni siquiera alcanzas ¿qué te diré?, a agarrar la liebre cuando ya se fue y cuando ya es otra más grande. Es algo en un continuo movimiento, porque es algo que estamos pasando en toda la República, porque también sabemos lo que se publica, pero ¿qué tal todo lo que está escondido y que no sabemos? Claro, pues qué importante, qué bueno que está ya aquí en nuestras manos. Ahorita que nos siga contando Mariluz de
de cicatrices. Y bueno, les recordamos las formas de contacto. Por el Twitter nos encuentran en @acústica_radio, en el Facebook Acústica Radio, también en la página de la estación www.acusticaradio.com.mx. Este es el programa Rostros de la Trata. Estamos en una grata compañía con Mariluz Suárez Herrera, con Octavio de Planeta Caos, Octavio Galindo. También anda aquí Ale de Rostros y Adonai también en la parte operativa. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de la importancia de la trata y el teatro, de cómo transmitirla por estos medios artísticos, y del libro Cicatrices. ¿Qué tal? Aquí de nuevo en su programa Rostros de la Trata, aquí en Acústica Radio. Y bueno, de nuevo aquí en grata compañía con Mariluz Suárez Herrera, con Octavio Galindo y bueno, el equipo aquí de Rostros. Y bueno, aquí con un regalo que nos hace Mariluz de su libro, que lo va a ofrecer a la persona que se comunique aquí a cabina al 56 11 20 00 y que nos diga qué universidad publicó esta obra. Ya lo mencionamos y bueno, si no, también escríbanos, aquí hacemos en el Twitter el diálogo. Y bueno, pues Mariluz nos quiere compartir también un resumen, leernos un fragmento de la obra, que es como la esencia de esta obra. Sí, el prólogo lo escribió el maestro Iber Conteris, que es un investigador bastante famoso, que trabaja mucho teatro latinoamericano. Entonces yo le escribí pidiendo este trabajo. Pasó mucho tiempo, creo que más de un año. Yo ya en la universidad me presionaban con que el libro ya tenía que salir, que ya no se iba a poder hacer. Hasta que finalmente yo le pedía una cuartilla, fue muy generoso, me mandó varias. Y es muy linda esta presentación porque él es uruguayo y vive en Estados Unidos. Pero habla su visión del teatro mexicano, que también para nosotros eso nos enriquece, ver cómo nos miran en otros países, ¿no? Entonces, respecto a la obra que mencionamos, dice así: he dejado deliberadamente para el final la obra que considero más ambiciosa y mejor lograda de la selección efectuada en Cicatrices. El título, Invitación al Paraíso, penúltima de las piezas en su orden de prelación editorial, es un drama de 5 personajes que, con excepción de Juanito, de 38 años, portero del edificio donde viven Delia, de 45, y Mauricio, de 50, su actual esposo o compañero, constituyen, junto con Lina y Poli, ambas de 25 años, hija y sobrina de Delia, respectivamente, son un complejo núcleo familiar. Lina y Poli eran hasta hace poco las mejores amigas, pero algo ha ocurrido entre ellas que Delia todavía ignora y solo se elucidará en el correr de la pieza. Las relaciones de este grupo están traumatizadas por mentiras, comportamientos elusivos y se sugiere también por la promiscuidad, ya que Poli se ha convertido en amante de Roberto, exmarido de Delia, en apariencia sin que ésta lo sepa. Personaje a quien se nombra pero no aparece en la obra, y vive con él en las afueras de la Ciudad de México. El conflicto se desata cuando la prensa da a publicidad las actividades delictivas en que supuestamente se ve envuelto Roberto. Si bien su nombre no ha sido mencionado, el delito no es menor. El tráfico de personas, vale decir, la introducción de inmigrantes ilegales en territorio norteamericano mediante el pago por parte de los interesados de una abultada suma en dólares. Todo esto ocurre en el seno de una acomodada familia que representa a la clase alta o media alta de la Ciudad de México, y el escándalo podría llegar a ser mayúsculo. Lo dejo hasta ahí. Claro, con puntos suspensivos. Sí, la verdad. Entonces, sí, resulta que pues hay que darle la vuelta para que la gente se identifique con la historia de amor y con cosas así, pero en el fondo moviendo todo esto, ¿no? Y que ahorita que estábamos escuchando este fragmento,
bueno, este resumen me hace pensar en todas estas esferas, ¿no? Es decir, la temática de la trata de personas sucede en todos los ámbitos, ¿no? Uno piensa que porque eres pobre y necesitas. Mentira, mentira, esto se mueve. Y eso lo comprobé realmente porque yo mencionaba lo del hombre chino, que era un hombre inmensamente rico. Entonces, si ya tenía tanto dinero, ¿para qué continuar? Pues había que seguir con esto. Y no sé qué habrá pasado hasta el día de hoy, que ya pasaron muchos años, pero como él habrá muchos en otros países también. Claro, mismo después González Iñárritu también lo plasma en una de sus películas, con el tráfico en este caso explotación laboral, ¿no? Explotación laboral, que es otra de los matices, ¿no? De las formas de la trata de personas. Y que sucede en todas las esferas, en todos los ámbitos, en muchos países, o sea, no distingue, no hay distinción, y que aquí la obra lo está planteando claramente, ¿no? O sea, cómo se relaciona la gente, cómo está, no siempre comercializando, pero sí intercambiando como la objetivación de las personas, ¿no? O sea, en este sentido, la por desgracia, para el teatro, bueno, desgracia y no, para el teatro, tiene uno que ponerse en los zapatos del personaje. Entonces, así como te puedes preguntar, yo, persona con la que se está llevando a cabo el tráfico, ¿cómo me voy a comportar? También yo me tuve que cuestionar muy seriamente, si yo fuese la esposa de una persona que me está regalando un vestido, que yo sospecho que este dinero fue mal habido, ¿dónde está mi dignidad? ¿Dónde está mi papel? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y eso, pues los dramaturgos, mal que bien, lo tenemos que hacer, imaginar cómo comen, cómo se mueven, cómo caminan, para que quede realmente un personaje que atraiga en el momento en que está arriba del escenario, ¿no? Claro. Y bueno, Mariluz, platícanos de favor, en este sentido, ¿cómo fue la experiencia de las lecturas en las escuelas y cómo abordaban precisamente a los personajes, o los jóvenes, las jóvenes en las secundarias? Sí, esto fue un proyecto muy interesante que tanto Saúl Ibargüello y mi marido como yo participamos. Se llamaba Conversaciones con la Inteligencia. Lo llevaba la maestra Lilia Márquez, que ya falleció por desgracia, y fue una cosa, creo que es algo que le vamos a tener que agradecer de por vida, porque son, no sé hasta la fecha si sigan siendo 22 planteles de escuelas de bachilleres, que creo que es nivel prepa. Entonces ella invitaba personas de todas las disciplinas, de todas, porque igual era un matemático que un cocinero, llevaba de todo. Y si mal no recuerdo, se hacía una vez al mes, elegían el local, y en todas las escuelas de bachilleres se iba llevando a cabo, y cada uno, bueno, hacía su propuesta. Yo quiero hablar de esto, yo quiero, o sea, por ejemplo, leía poesía, lo que uno quisiera hacer. Disponía uno de toda la mañana, se preparaba muy bien, llegaban los alumnos, a veces auditorios enormes, a veces salones de clases, y se leyó esta obra. Al principio a ella le pareció también que iba a ser un poco fuerte para los chicos. Claro, ellos manejan muchas cosas que uno piensa que desconocen, pero pensó que iban a tal vez no entenderlo, no aceptarlo, pero curiosamente la reacción de los estudiantes fue buena, y te voy a decir cómo se da uno cuenta. Cuando no están viendo el celular, cuando no están haciéndose como gusanos en el asiento, cuando no están mandando recaditos, porque así es, digo, todos los que hemos dado clase pasamos por ello. Entonces te das cuenta que les está interesando el tema. Aparte de eso, les pedíamos participar como actores, que era un reto porque era la primera vez en su vida que veían el texto, y era subirse y quedar ante el ridículo con todos los demás compañeros. Ya se imaginarán esto, no les chiflaban, les gritaban, etc. Pero dio lugar a que disfrutaran hacerlo, y fue muy bonito, porque incluso después hacíamos comentarios, o ellos mismos se les pedía que tomaran la palabra,
Y se paraba uno y decía, no, el gordo lo hizo muy mal, yo hubiera leído mejor, porque no le dio fuerza, debía de haber dicho esto, así. Entonces, la verdad que eso fue muy... ¿Y María les llamaba la atención algún personaje, alguna situación en particular, ahorita por lo que nos platicabas anteriormente? Yo creo que sí, en esta obra en especial, porque claro, trabajamos también, otras también llevamos actores profesionales, de todo, tuvimos oportunidad de hacer cosas muy distintas en todo este movimiento de las conversaciones estas. Creo que en el caso de esta obra fue la temática, porque sí, después en los comentarios me preguntaban también, bueno, ¿y por qué se le ocurrió escribir sobre eso? ¿No? Era lo primero, y ahí te das cuenta. Okay. Oye, pues qué importante llevar a cabo al medio social, ¿no? A las escuelas, compartir esta obra. Ojalá que próximamente se pudiera hacer, ¿no? Nosotros que trabajamos mucho también en secundarias, vemos la necesidad de que el teatro y la danza se incorporen. Escuchaba una noticia en medio de las redes sociales, apenas ayer por la mañana, que en un país estaban ya considerando como asignaturas fijas en las secundarias. Y bueno, estaría perfecto si aquí también se pudiera instaurar la danza y el teatro. Muy bien. Pues vamos a continuar, vamos a hacer un breve corte. Los invitamos de nuevo a que nos sigan en las redes. En Twitter nos encuentran en @acústica_radio, en Facebook Acústica Radio. Recuerden hablarnos aquí a cabina al 5611-2000 y díganos qué universidad editó el libro Cicatrices de Mariluz Suárez Herrera. Aquí está un ejemplar para ustedes, y bueno, estamos aquí todo oídos para escuchar su respuesta. Regresamos aquí en su programa Rostros de la Trata, aquí en acusticaradio.com.mx. Les recordamos que nos pueden hablar aquí a cabina al 5611-2000 y que estamos obsequiando un ejemplar de Cicatrices de Mariluz Suárez Herrera, y tenemos aquí la pregunta para la audiencia de quién editó, qué universidad editó. ¿Qué universidad de qué estado de la República Mexicana, por el Bajío? Exactamente. Maestra, yo le tengo una pregunta muy simple. Siempre hay que aprovechar la voz del invitado finalmente, porque nos trae tantas cosas tan interesantes que platicar. Me llama mucho la atención, y yo creo que al público también le debe llamar la atención, el término cicatrices, que es una palabra, pues de entrada es una palabra fuerte. Me gustaría escuchar eso. Si primero sale el título o los cuentos, ya después de que terminan los cuentos dice, pues le pondremos así, o ya era algo que venía dando vueltas en la cabeza del escritor. En el caso específico de este libro, bueno, son 8 obras, algunas muy cortas, otras más largas. Creo que sí fue esto el hilo conductor un poco, el que son todas mujeres, siempre hay un personaje femenino, y son mujeres, las historias son muy distintas. Hay una incluso, la última, que se llama Cibulaca, que me encanta porque es una historia en el aeropuerto, de todo lo que sufren los pasajeros con todas estas normas estúpidas que ponen, ¿no? Entonces, sí, el hilo conductor fue un poco, eso tal vez en esa obra de manera más ligera, pero cómo los sucesos de la vida, yo como mujer, pensé, te van dejando pues pequeños arañitos, pequeñas marcas, que se empiezan a borrar, pasa el tiempo y se borra, pero ahí están. Y a lo mejor no están visibles, pero tú sabes que aquí te quemaste con la plancha y te quedó marcado por muchos años, aunque los demás no lo sepan, ¿no? Y como eso, todas las demás cosas. Entonces de ahí fue el título. Con toda la intención. Sí, y la imagen que la puso la propia universidad, que no voy a decir cuál fue, pero la editorial, que me parece una imagen muy hermosa. La quieres podemos ver, describir. pero no quieres ver, ¿no? La mujer
no sabemos si son pétalos de flores o si es papel, no sabemos qué es lo que está cubriendo su rostro. Sí, Siempre también parece que está un rostro con una mirada, parece que está también detrás de algo quebrado, ¿no? Sí. De algo Un que está cascarón de quebrado, huevo, ¿no? un Una cosa así, cascarón, sí. unos vidrio tal vez, ¿no? por el tono Sí, que quebrado, un tono también y una mirada muy fija y también serena, ¿no? Tal vez, bueno, que se presta justo, ¿no? Sí, A muchas sí. interpretaciones y Claro. que ya a reflexionar sobre esta temática que deja en las personas que lo sufren grandes heridas y a su vez cicatrices, ¿no? Sí, sí. Que es una problemática que aquí, justo en esta estación, en este programa, bueno, la han mencionado, la han descrito, la han expuesto muchísimas veces y que no nos vamos a cansar de exponerla porque es algo que con lo que la sociedad estamos demandando, también estamos mucho en deuda, ¿no? Con las instancias, con las autoridades que no parece que hacen lo suficiente, ¿no? para combatir esta problemática y que cada vez se extiende, que cada vez como una mancha voraz está. Ya hay más cámaras. Está. Hay más cámaras. Ah, lo bueno es que sí, Sí, el sí. GDL cada vez hay más Las cámaras. cámaras. Sí. Que a veces no Que no. funcionan, ¿verdad? Sí, curiosamente luego no Dejan de están funcionar. apagadas. Pero bueno, vamos a seguir con esa temática. Nos interesa lo que platicábamos también antes en el corte, Mariluz, que nos contaras esta intención de volver como a hacer sería una, no sé, adaptación, una nueva historia, pero ahora con las complejidades que se viven, ¿no? en la sociedad, que son las redes sociales. Nos decías Sí. que parte de la historia surge de una llamada telefónica, ¿no? De un teléfono, digamos, fijo, pero que ahorita ya con toda esta tecnología, las redes, la internet, los teléfonos inteligentes, Sí. tendrían otras Sí, el ambiente cambia totalmente. tendría. Sí, eso me preguntaba yo y camino para acá precisamente. Yo me decía, si tuviese que escribir esta obra el día de hoy, desde luego hay cosas que no podrían ya aparecer porque ya son arcaicas, ¿no? Como decíamos, el recibo telefónico, que nos siguen llegando, pero que ya tiene otro uso, ¿no? Y tiende a desaparecer, parece. Entonces, creo que como temática, yo creo que en la actualidad sí tendría que mencionarse algo sobre qué puede hacer la víctima para enfrentar esta situación. Si doblar las manos, cerrar los ojos, no sé, que sí se tendría que decir y cómo evitarlo. Y esto lo digo pensando, por ejemplo, yo tengo 5 nietas, pensando ellas que están en este mundo, el año actual, qué actitud deben de tomar en su vida diaria, porque claro, no van a ir todo el día pensando que tienen que estar cuidando de todos, pero ¿cuál sería, no sé, una pequeña precaución? A lo mejor algo muy sencillo. Sí, mucho trabajo de prevención es la información. Eso es justamente, lo que en una ¿no? obra sí faltaría. La información es básica el día de hoy en todos los medios posibles. Generar mensajes de cómo se manifiesta la trata de personas en las diferentes redes, en los diferentes ámbitos, o sea, cómo a las niñas se enganchan, ¿no? A través de las redes sociales, a través de unas compañeras o compañeros en las escuelas, a través de anuncios laborales, sí. ¿no? Hasta en el periódico hay falsos anuncios para trabajar, ¿no? De algunas veces ya sea de decanes, vendedoras, bueno, que prometen muchísimas prestaciones sí. y atractivos trabajos, ¿no? Que son enganchadas. Y bueno, muchísimas formas en las que la prevención se trabajaría a través de esto, ¿no? De la información que nos den de cómo se manifiesta. Es decir, entre más sepamos cuáles son las formas de enganche, más vamos a poder prevenirlo, ¿no? Para saber ahora sí que de qué flanco cuidarnos, ¿no? Y como dices, tal vez no generar una sensación paranoica, pero sí estar al tanto de los mensajes engañosos, ¿no? Sí. Esos mensajes que son engañosos, que siempre prometen mucho
mucho cariño, mucho amor, a través de las redes. A las chicas, a los chicos aprovechan muchas veces que son niños y niñas que son pues abandonados de alguna manera, vulnerables, ¿no? Están siendo vulnerables y que carecen de un cariño, de una alguien, la compañía, ¿no? de los padres, de los familiares de alguien. Entonces pues sería esa la adaptación que mencionas, ¿no? Sí, bueno, sería sí, como sí. importante, Y el teatro es algo vivo, entonces totalmente vivo, entonces tiene también esta cualidad que se puede estar actualizando, que incluso eso ya lo es labor de los escenógrafos y de los directores, ¿no? Que modifican para que te quede al día precisamente lo que estás planteando. Es una ligera adaptación nada más a los contextos cuando actuales. Cuando leía del proyecto de la maestra en las escuelas, pues, obviamente recordaba a Tom Sawyer, ¿no? Cuando llevan la obra al pueblo y pues se vuelve una multitud enardeciente, ¿no? Cuando empiezan a ver la tiranía de la obra y cómo es importante lograr esta catarsis con estos grupos de jóvenes y a dónde se lleva la obra, ¿no? Debe de ser. Y bueno, ahorita también recordando ¿qué situación en particular crees que ahora las jóvenes deberían de estar previniendo? Es decir, ¿dónde es el punto clave, digamos, de donde se adolece? Digamos, por lo menos a lo mejor tal vez en la personaje, ¿no? Yo lo que veo que está haciendo mucho daño a nuestra sociedad, y lo veo desde ya como una mujer muy madura de tercera edad, es esta invasión. Nosotros ya me refiero a mi marido y yo, nos dedicamos a observar a nuestro alrededor, por donde andamos siempre, ¿qué te diré? Esa dependencia del celular. Esa dependencia ya es parte del cuerpo, parte de la ropa, parte del maquillaje, parte que yo digo, me pregunto, ¿podría en el metro cuando vamos de repente, podría esta persona haber dejado el celular olvidado en su casa? Imposible, porque estaría vuelto loco. Entonces, no sé a dónde nos va a llevar eso. Ver en los restaurantes a las personas comiendo, disfrutando la compañía, cada uno con su celular. Eso es algo que no Vamos a retomarlo. Vamos a retomarlo regresando de este breve corte. Comuníquense por favor a cabina al 5611-2000 y díganos cuál fue la universidad que editó el libro Cicatrices de Mariluz Suárez Herrera. Estamos aquí al pendientes en las formas de contacto de redes sociales. acusticaradio.com.mx, nos redirecciona a el Twitter @acústica_radio y al Facebook Acústica Radio. Aquí estamos, regresamos con ustedes. Bueno, de nuevo aquí con ustedes, gracias por seguirnos. Recuerden que el teléfono de cabina 5611-2000 y estamos aquí regalando un ejemplar de Cicatrices de Mariluz Suárez Herrera. Entonces estamos atentos a su comunicación. Y bueno, pues en este último bloque, queriendo, digamos, hacer un breve resumen valioso de la importancia del teatro, de la importancia de las artes en la transmisión de las problemáticas y también temáticas importantes como lo es la trata de personas. Y coméntanos, Mariluz, decías de esta preocupación de cómo la gente estamos, digamos, desfragmentando, ¿no? Un poquito las realidades y el uso del teléfono celular. Sí, bueno, y en general de todos estos aparatos nuevos, ¿no? Yo no sé usar una tablet, pero no he tenido todavía necesidad de hacerlo. La computadora sí, por cosas de trabajo, pero una nieta de 3 años yo veo cómo la enciende, la apaga y la utiliza, la de sus papás, que me impacta. Entonces, me pregunto mucho cómo va a ser la madurez de estas personas en general, cómo va a ser el final de su vida, porque nosotros nos tocó, al menos en mi caso, llenábamos nuestro mundo de la lectura. Hasta el día de hoy digo, yo necesito el libro para tocarlo, para pintarlo, para aventarlo cuando ya lo terminé y no me gustó. Pero creo que las generaciones actuales no tienen esa vivencia, no les interesa esa vivencia.
ya es otro mundo, ¿no? Entonces sí es Sí, ahí hay un gran tema que tiene que ver incluso con hasta robo de identidades, es sí, decir, no todo, sí. actualmente uno entra en un aparato y de repente, bueno, hay algo que ya tiene todos tus datos, hay algo que ya tiene toda tu identidad y tu ubicación, ¿no? Además, y que eso hace que nos relacionemos distinto. Sí. Hace que nos relacionemos distinto, hace que también algunas veces se pierda un poquito ahí el piso y las relaciones personales cambien. Y nos hace vulnerables. Y nos hace vulnerables, eso es exactamente. Lo más triste. Así es. Nos hace muy vulnerables. Así es, y bueno, entonces ahí, no sé, Octavio, querías comentar algo. Pues un poco reforzando la idea de la maestra, como ya había escuchado, la vida era un plano secuencia hasta que llega a romper en distintos lapsos de tiempo las llamadas telefónicas, los mensajes, pero como tú dices bien, Mónica, es otra manera de comunicación. O sea, es muy interesante también como la novela, aunque es atemporal, finalmente es una manera de contarlo. Yo lo veo con las audiencias quizá más jóvenes, independientemente de que tenga todos esos elementos de su contexto, es una manera de reflexionar una idea muy simple. O sea, la literatura así es, ¿no? Es una historia que ha sido contada ya y solo hay que irla refrescando, pero en realidad el mensaje es el mismo, ¿no? Ya depende cómo lo quieres alimentar o de qué color vaya a tener el cabello el personaje. Sí, es verdad. Mariluz, ¿cómo te contactan? ¿A dónde pueden encontrarte y de estas obras? Pues estoy en Facebook con mi nombre completo, me encuentran, como no sé manejarlo muy adecuadamente, no tiene esos bloqueos que se supone que tienen las cuentas, entonces sí es fácil encontrarme. Y los libros, por ejemplo, de estas obras que ya no se consigue el libro como tal, yo con mucho gusto puedo enviar los archivos a quien. Y me ha sucedido, por ejemplo, Santo Domingo tiene la República de Santo Domingo tiene un movimiento teatral muy, muy importante, y ellos me escribieron diciendo que querían en sus archivos tener todo lo que yo escribo. Entonces, yo lo he mandado en archivo, porque no he mandado libros, y me siento muy contenta de que... Claro, eso te iba a buscar. Comenta también gente, organizaciones civiles que se interesen, o grupos, no sé, que digan, bueno, queremos esa adaptación en las escuelas para que se reflexione, ¿no? A lo mejor regresar a esta dinámica de la lectura y la reflexión, y también te pueden contactar por estas mismas vías, ¿no? Y hacer una adaptación de las obras. Bueno, no sé, Mariluz, si nos quieras, digamos, hacer como una reflexión, una breve reflexión de pues yo cerraría como cierro casi todos mis talleres cuando se trata del teatro, que es algo que me apasiona, que me gusta mucho, que deberíamos de darnos un espacio para ver teatro, para verlo desde luego, pero si no se tiene el dinero o no se tiene la forma de poder asistir a una obra de teatro, porque así sucede con todo, y que en México hay muchas obras gratuitas, yo asisto a ellas y me encantan, pero sí, leer teatro. La SOGEM tiene un espacio muy bueno. Bellas Artes presentan obras maravillosas y no se paga un peso, entonces es cosa solo de... Aquí estamos recibiendo, parece que la llamada, bueno, donde nos dicen la universidad. ¿Tienes la respuesta a la pregunta? La pregunta, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué editorial o qué universidad es la editora o editó el libro Cicatrices de Mariluz Suárez Herrera? Muy bien. Perfecto, hasta que escuchamos, ¿verdad? A ver, para dedicar mi libro. Para dedicar. Carolina Estrada, pero Carolina con K. Estrada con E. Y... ok, ¿nos dejas un teléfono o tu correo electrónico? Bueno, vamos entonces pues qué bueno que ya llegó la llamada, que le vamos a pasar a Carolina, que disfruta la lectura. Sí, claro, gracias. Aquí está, mira, otro texto para apuntarlo. Aquí ya lo tiene anotado, gracias. Lo tenemos ya anotado aquí. Entonces, pues qué bueno que llegó y que ya tienen su ejemplar de Cicatrices. Aquí nuestra compañera bueno, Carolina entonces nos Estrada. ponemos en contacto contigo
y te entregamos el libro. Está perfecto. Qué bueno. Gracias. Esperamos que lo disfruten mucho. Y nos decías entonces, Sí, el deseo de que la gente se interese por leer teatro es un problema muy serio cuando uno llega a las escuelas y te dicen que no lo entienden, que no les gusta, que todo lo que sea, pero si de esos grupos tan grandes consigue uno que uno de los alumnos lo haga, pues ya es un triunfo. Y es que el ritmo es otro. Bueno, yo disfruto la novela, el cuento, disfruto la poesía, la literatura en general, pero el teatro es otra la vía, es otro el movimiento, es otro lo que me está... Aparte me puedo imaginar los escenarios, pero tengo que aprender a hacerlo y tener la voluntad de que quiero leerlo y disfrutarlo, desde luego. decíamos hace ratito que había una nota por ahí, por las redes, de que se instaura en tal país la danza y el teatro como asignatura obligatoria, y decías que hace mucho aquí lo teníamos. Sí, México lo tuvo y era maravilloso. Entonces, sí, yo creo que para la formación y desde kinder, yo diría, es importante. Pues, quiero ser la princesa y os voy a ser la reina y salir y que me vean mis compañeros, sobre todo los niños, ¿no? Les encanta eso. Pero sí hay que hacerlo. Creo que ayudaría bastante. Claro. Pues bueno, pues les agradecemos muchísimo a quienes se comunicaron, a Carla Estrada, Carolina Estrada, a quienes también nos siguieron por todas las redes, en Acústica-Radio, por el Twitter, y en el Facebook también, en Acústica Radio. Este es un programa Rostros de la Trata. Estamos aquí en lugar de nuestra compañera Leticia del Rocío, aquí con Ale, con Adonai, y pues les agradecemos muchísimo que sigan este programa. Tiene una repetición este programa hoy a las 7 de la tarde. Síganos por favor. De todos modos también posteriormente lo podrán encontrar en las redes, en la página también, con su audio, ¿no? Lo van a poder también encontrar. Se puede descargar, sí. Se va a poder, lo descargamos, ustedes nos buscan, nos escriben, y nosotros también con gusto les pasamos los datos. Y no olviden enseguida el programa Contigo a la 1 con Alfredo Cázares. Muchísimas gracias por seguirnos aquí, estamos al tanto, y de nuevo con ustedes el próximo lunes. Gracias.